El mensaje que queremos transmitir esta mañana a todos los murcianos es de tranquilidad, de serenidad y de seguridad en la utilización del transporte público en el municipio de Murcia. Se han tomado todas las medidas preventivas en el transporte público y en concreto en el tranvía en el que nos encontramos esta mañana para que todos los viajeros del transporte público lo hagan en perfectas condiciones y con la tranquilidad de que todos los elementos de transporte público son absolutamente seguros desde el punto de vista sanitario. No solamente las medidas preventivas habituales, como podemos comprobar en el tranvía, a la entrada, a la salida, con gel hidroalcohólico, con limpiezas multiplicadas para que todo absolutamente esté limpio, esté exento de cualquier tipo de peligro, con limpiezas que se han multiplicado y que se han utilizado productos específicos para que todos los elementos estén absolutamente, como digo, desinfectados. Pero también, de manera adicional, como acabamos de comprobar, se realizan test de presencia de coronavirus en todos los elementos que componen el tranvía. No solamente en los elementos, digamos, más habituales, como son pues, los asientos, las barras de sujeción, como son todos los elementos estáticos del tranvía, sino que también se hace análisis del aire acondicionado, de la renovación del aire que se produce para detectar tanto aerosoles como gotículas en los tranvías de Murcia. Hay que indicar que estos test de coronavirus, de detección de coronavirus, también se realizan, como digo, en todo el material estático y en las casetas, por ejemplo, que hay repartidas por todo donde está el personal. Se hacen también las aguas residuales, se hacen todos los elementos que pudieran contener restos o trazas de coronavirus. Hay que decirles que todos los test realizados, tanto en el mes de julio como en el mes de octubre, han resultado negativos. Han sido todos negativos, con lo cual, como digo, la seguridad en los transportes públicos y en el tranvía de Murcia es absoluta. Y es importante transmitir este mensaje, puesto que en el pasado el transporte público ha sido considerado como uno de los elementos de contagio más intensos que se conocían, y no es así. Esto ha originado una cierta estigmatización del transporte público a favor del transporte privado, con la consecuente incremento del vehículo privado, con la consecuente aumento de la contaminación y de los atascos en las ciudades. Esto es un elemento común en todas las grandes ciudades del mundo, no solamente en Murcia, sino en todas las grandes ciudades del mundo, porque se ha producido pues ese temor a que el transporte público era un elemento contaminante, un elemento contagioso para la población. Y hay que excluir ese sentimiento, esa percepción. No es así. El transporte público es muy seguro, se han tomado todas las medidas, tanto preventivas, profilácticas, como de control, como estamos viendo, para que el transporte público sea absolutamente seguro. Además, ya saben que con las normativas actuales está también restringido el uso del transporte público, hay una limitación de acceso en el transporte público que asegura el mantenimiento de las distancias, que también, junto a todos los elementos preventivos que antes indicaba, han contribuido a que no se haya producido ningún caso de contagio conocido en el transporte público de Murcia. Por lo tanto, transmitir ese mensaje, como digo, de tranquilidad, que el tranvía de Murcia está llevando a cabo todos los controles, todos los posibles elementos que en este momento conocemos desde el punto de vista científico, desde el punto de vista sanitario, para dotarlos de la más absoluta tranquilidad y seguridad a los murcianos. Ese es el mensaje fundamental que queremos transmitir esta mañana. Yo voy a ceder la palabra al director gerente de Tranvía de Murcia, Severiano Arias, para que les dé más detalles. Muchas gracias, alcalde. Buenos días a todos. Pues como bien ha dicho nuestro alcalde, nosotros desde el primer momento se tomaron todas las medidas porque el ayuntamiento es el primer responsable en asegurar tanto la salud de las personas como los desplazamientos de forma sostenible de todos los ciudadanos, y la concejal estuvo muy cerca de nosotros para implementar todo aquello que considerásemos necesario y que iba en la medida de mantener ese máximo de seguridad. A todo esto lo que es necesario es la colaboración de todos los usuarios.
todo el mundo en el transporte público está llevando la mascarilla, con lo cual ahí no tenemos ninguna queja de ningún usuario, y sí que estamos empezando a tener en horas punta pues ese acercamiento al aforo máximo permitido que comentaba el alcalde, ¿no? Todos los estudios y todos los artículos científicos que se han publicado confirman que el transporte público no es un vector de contagio ni es un foco de contagio. Sí que podría ir alguna persona contagiada sin que lo supiera, pero llevando las mascarillas, teniendo en cuenta que para que hubiera un contagio se tendría que dar un contacto prolongado y estrecho, pues esas condiciones no se van a dar en el transporte público, con lo cual todo el mundo puede ir con la tranquilidad que supone el saber que por usar el transporte público no vas a contagiarte. Estamos teniendo ya alguna queja de algún usuario en hora punta porque piensan que va el tranvía muy lleno. La limitación del aforo en el tranvía está en 110 personas. 110 personas en un tranvía puede dar la sensación de que vamos muy próximos porque son el aforo máximo permitido 2 personas por metro cuadrado, y claro, en un metro cuadrado 2 personas pueden estar relativamente cerca, pero ni estamos mucho tiempo porque los desplazamientos no se van más allá de 15-20 minutos, y sobre todo donde el tranvía empieza a llenarse hasta llegar a ese aforo máximo permitido es en la zona cercana a la universidad, con lo cual son 10 minutos los que puede coincidir en que vayamos en esas condiciones de máximo aforo y en hora punta de la mañana. Yo también tranquilizaría en el sentido, como ha comentado el alcalde, todos los resultados han dado negativos, o sea, no hemos encontrado ninguna traza de coronavirus en ninguno de los elementos analizados, por lo tanto, manteniendo esa medida de seguridad de la mascarilla y utilizando el gel hidroalcohólico que está accesible en todas las puertas, aseguraríamos que por el uso del transporte público no va a haber contagio. Nosotros ahora mismo ya son 14.000 las personas que están utilizando el tranvía a diario en día laborable. Esto supone el 50% de lo que era normal el año pasado. Aún así, yo animaría a que todo el mundo, si se tiene que mover, que con toda tranquilidad, como bien ha dicho el alcalde, que lo utilice, porque también, controlados por el ayuntamiento, se están dando y se están llevando a cabo todas las medidas que están previstas en nuestro contrato concesional como gestores de transporte público. La directora adjunta de Laboratorios Munuera, son unos laboratorios de Murcia y además son pioneros también en estos análisis, pues puede también dar algún detalle de las muestras que se han tomado y la frecuencia con que es adecuado tomar esas muestras y la tranquilidad y la seguridad que da el no haber encontrado ninguna traza de coronavirus. Buenos días a todos. Pues efectivamente se ha procedido a la toma de muestras tanto en ambiente como en superficie para la posterior determinación del SARS-CoV-2. Tanto el proceso de toma de muestras como la analítica que se realiza con posterioridad siguen todas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y son específicas para la determinación del SARS-CoV-2, con lo cual tenemos la seguridad de que si los resultados son negativos, pues se pueden, estamos totalmente libres de presencia de COVID. La toma de muestra de ambiente se ha realizado con un equipo específico en el que el aire que se introduce por la parte superior se retiene en un filtro que posteriormente se introduce en una placa perfectamente sellada y la muestra totalmente identificada para su posterior análisis en el laboratorio. En las muestras de superficie, digamos que con un hisopo se frota, ¿no?, por las superficies de mayor uso con objeto de retener la posible contaminación que pueda haber. Con posterioridad se introduce en un tubito con el reactivo adecuado y después se lleva al laboratorio igualmente debidamente identificada para su posterior análisis. Lo que tengo que destacar sobre todo es que las analíticas son específicas del SARS-CoV-2 y en cualquier caso reúnen todas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Y nada más, muchas gracias. La concejala podría se ha tenido que marchar porque iba a otra comparecencia, pero decirles que de manera similar a lo que se hace en el tranvía, se hace también en los autobuses de concesión municipal, ¿no?, en toda la ciudad, incluso tiene su certificado internacional también anti-COVID. Transmitirles de nuevo pues el mensaje que
decía al principio, ¿no? Creo que es importante el que transmitamos esta sensación de seguridad, de tranquilidad, de seguridad en el transporte público de Murcia, que volvamos a utilizarlo, que no existe ninguna razón sanitaria para no utilizar el transporte público en Murcia, que está, como digo, no solamente de todas las medidas preventivas y de profilaxis, sino que también se hacen todo tipo de controles, que normalmente pues no se ven, pero que se hacen todos los controles para asegurar la fiabilidad y la tranquilidad de todos los usuarios del transporte público de Murcia. Sí. ¿Y desde cuándo se han hecho? Pues creo que se han hecho 40, ¿no? No sé. Sí. Bueno, nosotros, cuando terminó el estado de alarma, se hizo la primera batería de muestras y en aquella época, en aquel momento también se obtuvo, cero rastro, y en aquel momento se hicieron 38 con eso aseguramos una fiabilidad cercana al 100%, porque en esta segunda prueba se han hecho todos los tranvías y se han tomado las muestras después de que los tranvías han hecho el servicio en hora punta, con lo cual es la situación de máxima afluencia en los tranvías, y en caso de haber presencia de alguna traza sería el momento en el que se podría haber detectado esa presencia.